a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la salud, gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por el techo. Hay tanto, tanto que agradecer. Pero lo más hermoso, gracias a Dios por las Sagradas Escrituras. La semana pasada hablamos de los 10 leprosos y nos faltaron las conclusiones. Pero ¿qué crees? Estaba yo revisando mis apuntes y salió otro tema. Así que vamos a ver las conclusiones y vamos a profundizar un poquito sobre este tema. El tema de hoy se llama, con interrogante, olvidadizo. Olvidadizo. Y vamos a recordar la hermosa porción de Lucas 17. Karina, ¿nos ayudas? Lucas 17, del 11 al 19. Hola, preciosa. Bienvenida. Ciara, ¿verdad? Del 11 al 19. Al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararonle de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Amén. Amén. Bueno, esta porción preciosa la estudiamos la semana pasada. El título del estudio es Los 10 leprosos. Pueden mirar aquellos que no lo hayan visto. Y hoy vamos a sacar las conclusiones. Y para ello vamos a hacer una pregunta. ¿En qué se parece esta historia a la nuestra? En mucho. El punto número 1. ¿Fue casualidad que Jesús pase por la aldea de los leprosos? No. Pues tampoco fue casualidad que Jesús pasara a este planeta hermoso. Fue algo intencional y fue algo planeado. Dios decidió que Jesús llegara al planeta Tierra. Y vamos a leerlo en Gálatas 4, Miguel Ángel. Gálatas 4, versículo 4 y 5. Gálatas 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Dice la palabra que Dios envió a su Hijo. Entonces no fue casualidad, sino que fue una instrucción del Padre, fue una instrucción de Dios que Jesús naciera aquí en este planeta Tierra. No fue casualidad. En esto se parece de que Jesús pasó por la aldea de los leprosos. Dios, al vernos sin esperanza, al vernos sin Dios en el mundo, tuvo misericordia de nosotros y por eso envió a su Hijo. Punto número 2. Los leprosos clamaron, suplicaron el favor de Dios. Así como nosotros hemos clamado, hemos suplicado el favor de Dios. Y Dios en su bondad, Jesús en su generosidad, sin estar obligado el Padre a enviar a su Hijo y sin estar obligado el Hijo a pasar por aquí, fuimos escuchados.
Entonces, toda persona que clama a Cristo, toda persona que suplica la misericordia de Dios, va a ser oído. Y persona que no clame, persona que no suplique la misericordia de Dios, no va a ser escuchada. Ese es el punto número 2. Entonces, podemos ver aquí que Cristo no es para quien lo necesite, porque todos lo necesitamos. Que Cristo no es para quien necesite la sanidad del alma, ni para quien necesite el perdón, porque todos lo necesitamos. Sino es para quien lo quiera, sino es para quien lo pida, sino es para quien lo suplique. Cristo está al alcance de todo ser humano. Pero solamente quienes lo quieran van a recibir la sanidad de su alma, el perdón de Dios. Para quien reconozca su lepra, para quien identifique su lepra espiritual, el pecado, para quienes realmente nos demos cuenta de que sin las misericordias de Dios, sin los favores de Dios, sin las bondades, sin la generosidad de Dios, no tendríamos esperanza. Punto número 3. No había en la época de los leprosos ningún tratamiento médico eficaz. Y los leprosos estaban recluidos en una aldea, aislados de las ciudades, esperando ¿qué? Esperando su muerte. Así como nosotros vivíamos muertos en nuestros pecados y delitos, y no había medicamento eficaz contra el pecado, y no había ningún tratamiento, ni existe ningún tratamiento, ni existirá otro tratamiento para nuestro pecado, más que el sacrificio puro, santo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En esto se parece claro, porque no había medicina ni tratamiento eficaz contra la lepra, así como no hay el día de hoy ningún tratamiento eficaz humano contra el pecado. Y el único que nos puede limpiar de nuestra lepra llamado pecado es Cristo Jesús. Ahí está la misericordia de Dios, que sabiendo que nuestro pecado, nuestra enfermedad era incurable, nuestra lepra, tuvo misericordia de nosotros y envió al médico por excelencia, al médico de almas, al sanador del pecado, que es Jesucristo. Punto número 4. Los leprosos vivían marginados, excluidos de las ciudades y no podían participar de ningún evento religioso, no podían entrar al templo, no podían entrar a las sinagogas, no podían vender nada, nadie les compraba. Y de la misma manera que estaban excluidos de las ciudades, de los templos, dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. De la misma manera que los leprosos estaban excluidos de las ciudades, Dios nos excluyó de su presencia y de su gloria, por cuanto pecamos. Entonces estábamos siendo rechazados por Dios, estábamos desechados, escuchen esto, pero Dios tuvo misericordia y nosotros ya estábamos condenados a vivir sin la presencia de Dios, sin esperanza. ¿Cuántas veces le dimos la espalda a Dios? ¿Cuántos años tocó nuestro corazón y lo ignoramos? ¿Cuántas veces nos ha dicho no hagas eso, esto no, esto no, esto no, y no al hurto, y no a la mentira, y no a la fornicación, y no al adulterio, y no al chisme, y no a la murmuración, y no a la drogadicción, y no al alcoholismo, y no al homosexualismo, y no, y no, y no? Y sin embargo, cuando nosotros clamamos, Él no nos paga con la misma moneda. Él no nos rechaza, nos escucha y nos ofrece la salvación, la sanidad de nuestra alma. Entonces, también nos parecemos en esto, que estábamos excluidos de la presencia de Dios. Punto número 5. Si ustedes recuerdan, Jesús le dio una instrucción a los leprosos: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que en el camino fueron limpiados.
De la misma manera que los leprosos en el camino, en el proceso fueron limpiados. La vida cristiana es un proceso, la vida cristiana es un camino, porque nuestra mente, nuestro corazón se va renovando conforme escuchamos la palabra y nos vamos limpiando de los pecados. Dios nos va purificando. Desde luego que en el momento que recibimos a Cristo, fuimos limpiados de todo pecado pasado, pero no morimos y seguimos pecando sin intención, pero en el proceso vamos descubriendo cada pecado, dónde queda parte de la lepra, y en el transcurso de nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, vamos a ser limpiados. Así que tenemos que seguir andando. Jesucristo, Él mismo afirmó ser el camino. Él es el camino y en el cual nosotros tenemos que dar nuestros pasos. Lo dice Juan 14:6. Y aquí es importante entender esto, que debemos ser constantes, no debemos detenernos. Nosotros debemos avanzar, aunque sea lento, pero que no nos detengamos y sigamos escuchando la palabra y sigamos obedeciendo a Cristo. Punto número 6. El punto número 6 dice la palabra. Y uno de ellos, uno de los leprosos, viendo que había sido sanado, regresó dando voces, glorificando a Dios, y se postró a los pies de Cristo. Y era un samaritano, era un extranjero. Es importante esto, muy importante, porque resulta que hay algunos creyentes que piensan merecer el favor de Dios, y si piensas merecer el favor, ya no sería favor. Dios no está obligado a sanarnos, Dios no está obligado a cuidarnos, porque le fallamos a Él. Y si Él fuera un Dios vengativo o rencoroso, quitaría de nosotros las protecciones y no nos hubiese perdonado. Pero como es un Dios que no guarda rencores, Él no nos paga con la misma moneda. Entonces el samaritano no se sintió merecedor de ese milagro, no se sintió merecedor de la sanidad. Por eso regresó dando voces, glorificando a Dios. El glorificar a Dios significa reconocer que quien hizo el milagro es Dios, reconocer que quien hizo la sanidad es Dios, y que es un favor grande porque nosotros no lo merecemos. Entonces vemos dos actitudes aquí. El de un hombre extranjero, el samaritano, y la actitud de 9 leprosos que también recibieron el mismo milagro, recibieron la misma sanidad, y estaban los 10 en el camino, pero solamente uno regresó. Y esto es importante entenderlo. Quiere decir que la gratitud es individual, que la gratitud es algo personal, que dar gloria a Dios, que dar alabanza a Dios es algo que cada quien tiene que decidir. Pero dice la palabra, viendo que había sido limpiado. Nosotros tenemos que analizar las bendiciones de Dios. Si no las podemos ver, podemos rogar al Espíritu Santo que nos quite la ceguera para ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, para que podamos ver las bondades de Dios, los favores y las generosidades, y nos vamos a dar cuenta que no son pocas, y nos vamos a dar cuenta que son muchas las bendiciones de Dios. Buenas noches, buenas noches. O vamos a ser como los 9 leprosos que no tomaron en cuenta lo que Dios había hecho,
Se olvidaron, qué rápido olvidaron estos leprosos, qué rápido olvidaron lo que habían vivido instantes antes, porque fueron en el camino. Qué rápido olvidaron el sufrimiento emocional, físico, el rechazo, el dolor, la desesperanza, la marginación, la exclusión. Qué rápido olvidaron estos 9 leprosos aquella vida que tenían antes de que Cristo se cruzara en sus vidas. Entonces, por eso el tema se llama olvidadizo. Cuando una persona no agradece a Dios, no da honra ni gloria a Dios, no es porque no haya recibido favores, es porque no toma en cuenta los favores, es porque se ha olvidado de las misericordias que Dios ha tenido para con él. Por eso es importante leer el Salmo 103, y lo vamos a leer, ¿nos ayudas, Beto? Salmo 103, versículos 2 y 5. Salmo 103, versículos 2 y 5. Del 2 al 5, perdón. Salmo 103, del 2 al 5. Bendice mi alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida y el que corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo de que rejuvenezcas como el águila. Amén. Escuchen esto, es hermoso este recordatorio. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y esto se lo tenemos que decir a nuestra alma, se lo tenemos que decir a nuestra mente y a nuestro corazón. Que no sea un corazón olvidadizo, que nunca olvidemos las misericordias, los beneficios de Dios, porque Él es quien nos levanta, Él es quien nos sustenta, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos consuela, Él es, y podemos hacer una lista larga de cuántos favores Dios nos ha hecho. Sacábamos la cuenta, tengo 57 años, multiplicado por 365 días, 20,805 veces me he acostado a dormir y he despertado. ¿Por qué? Porque Dios veló mi sueño. Y aunque cansada y aunque con dolor de cabeza, desperté. ¿Por qué? Porque Dios sustentó. Como dice el rey David, me acosté y dormí y desperté porque Dios me sustentaba. Y podemos preguntarnos cuántos litros de agua hemos consumido, cuántos litros de agua y Dios lo ha proveído, cuántos litros de oxígeno, cuánta energía del sol, cuántas restauraciones, cuántas pérdidas hemos tenido, cuántos peligros hemos pasado. Y si hoy estamos vivos es porque Dios nos ha cuidado, nos ha protegido. Mientras más dolores hayamos pasado, mientras más aflicciones, mientras más problemas, más agradecidos debemos estar. Porque esto significa que Dios nos ha consolado, que Dios nos ha levantado, que Dios nos ha sacado, como dice, del hoyo o de la fosa. Debemos tener esto. ¿Cuántas veces ha restaurado nuestro cuerpo? ¿Cuántas veces, cuántas protecciones nos ha dado? ¿Cuántos viajes has hecho? De aquí a Mérida, de Mérida a Teabo, de Mérida a Maní, de Mérida a México, de Maní a México. ¿Cuántos viajes hemos hecho, hermanos? No le robemos gloria a Dios. No pensemos que porque nosotros somos buenos, Dios nos cuida. Porque Él es bueno. Nos cuida, nos levanta, nos protege. ¿Olvidamos los beneficios? ¿Somos olvidadizos? ¿Eres olvidadizo? ¿Eres como los 9 leprosos? ¿O eres como este leproso samaritano, ex leproso samaritano, que fue el único? Y aquí es importante destacar la actitud de este leproso. Solamente uno de los 10 regresó dando gracias a Dios. Y esto es importante porque
porque este samaritano no se dejó influenciar por los otros 9. No le importó regresar solo, porque se regresó, solito glorificó a Dios, solito agradeció, solito se postró, tuvo la convicción, tuvo la certeza y actuó conforme a esa convicción, a esa certeza, sin importar lo que la mayoría estaba haciendo. Así es el cristianismo, hermanos. ¿Qué importa que el mundo no quiera alabar a Dios? Eso no importa. Nosotros debemos tener esa certeza, esa convicción, esa seguridad como la tuvo este samaritano. Debemos glorificar a Dios, debemos postrarnos. Miren, de los 10, uno solo, el 10%, es el uno solo, es aquel que regresó a glorificar y no se dejó influenciar por la mayoría. Él no actuó con base a lo que hace la mayoría. Esto es importante que lo entendamos. Por eso es una actitud personal. Reconoció el favor de Jesús, recordó de dónde Jesús lo había sacado, que lo sacó de aquella aldea. Tuvo presente que Jesús le había devuelto la sanidad física, que lo limpió, que no le dejó nada en su cuerpo. Y podemos entender que Jesús le devolvió el ánimo, la esperanza, y podemos también concluir que le devolvió a la familia un trabajo digno, que ya no iba a vestir ropa rasgada, que ya no tenía que gritar impuro, que ya podía entrar a las sinagogas, que ya podía entrar a los templos, que ya podía ir a las plazas, que ya podía recuperar a su familia y sobre todo que había sido perdonado. Otra semejanza con nosotros, que Jesús tuvo un trato amoroso hacia los leprosos, que Jesús tuvo un trato de respeto hacia los leprosos, hizo lo grandioso por ellos, de la misma manera que ha hecho con nosotros lo grandioso. De la misma manera que a muchos nos ha devuelto la vida misma, nos ha dado la paz de nuestra alma. ¿Se parece esta historia a la tuya? A la mía sí, porque ya no tenemos que escondernos, ya no tenemos que avergonzarnos de lo que hemos hecho, porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Ninguna condenación hay para los que creen en Cristo, ninguna condenación hay para los que creen en Cristo. Tenemos a Dios, al superpoderoso Dios, al todopoderoso Dios de nuestro lado cuando nosotros recibimos a Cristo. Entonces, seamos como este leproso samaritano, ex leproso samaritano. Pero que no sea algo solamente de palabra, que verdaderamente nosotros vivamos en gratitud y como ya no quejándonos, ya no viendo lo malo en cada situación, que tenemos que acordarnos, que no seamos olvidadizos de cuántos favores, cuántas misericordias hemos recibido de Dios y tenemos que glorificarle a Él y no pensemos que es por nuestra inteligencia y no pensemos que es por nuestra capacidad o no pensemos, peor aún, que es porque somos buenos. No, hermanos. Debemos dar gracias a Dios por la vida. Punto número 6. Debemos nosotros aceptar el desafío de Dios, hermanos, de postrarnos a los pies de Cristo. Este samaritano se postró a los pies de Cristo. Y es un desafío para nosotros morir a nuestros deseos para hacer los deseos de Dios. Postrarnos ante Jesucristo, que es quien nos ha limpiado de la lepra espiritual. Y el último punto, hermanos,
el punto número 7, que Dios rebasa en mucho nuestras expectativas. Que tal vez acudimos a Dios por alguna necesidad física, tal vez acudimos a Dios por algún problema familiar o por alguna angustia y desesperación. Y resulta que Cristo nos quitó esa enfermedad o nos quitó esa angustia. Pero ¿saben qué? Si nosotros vivimos rendidos a Él y postrados, Él va a rebasar nuestras expectativas. Porque Él tiene un regalo más maravilloso que la sanidad física, más maravilloso que ser librado de los problemas. Y Él promete, escuchen, promete cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Un lugar donde nosotros ya no vamos a tener que pasar aflicciones, donde no va a haber llanto y donde no va a haber dolor. Esa es la recompensa para aquellos que se postran a los pies de Cristo. Y lo dice, lo puede leer Karina en Lucas 17, el versículo 20. Perdón, 19. 20. No, 19. Lucas 17, 19. 17, 19. Dice. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahí está la recompensa. Miren, cuando Jesús preguntó, ¿y los 9 dónde están? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Acaso no eran 10 los que fueron limpiados? Ninguno de los 9 volvió, sino este extranjero. Y entonces Él le dice al samaritano, levántate, tu fe te ha salvado. La salvación es un regalo invaluable. La salvación es un regalo único. La salvación es de gran precio y no se puede alcanzar de ninguna manera, sino por medio de Jesucristo. Entonces, si llegamos a Cristo buscando un milagro, buscando una solución, Él nos rebasa en generosidad porque nos ofrece algo invaluable, que es la salvación de nuestra alma, vida eterna. No hay nada mejor, hermanos, que rendirnos a los pies de Cristo, porque vamos a ser recompensados, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es dadivoso, porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Es un regalo, es una dádiva adicional. Pero nosotros debemos permanecer a los pies de Jesucristo. Y un paréntesis chiquito que también otra vez se nos fue el tiempo. No olvidemos los beneficios que recibimos de las personas y de los seres queridos. Que seamos personas sencillas y humildes, que no por un error de la persona olvidemos los beneficios. No seamos ingratos, no seamos olvidadizos, que siempre antes de terminar con una relación, antes de enojarnos contra alguien o antes de decir ya no me interesa esta relación, pongamos en la balanza, reflexionemos si merece la pena alejarte de esta persona. Porque muchas veces cegados por el orgullo, con el ego herido, con el orgullo herido, podemos olvidar todos los beneficios de personas que han hecho demasiado por nosotros. Y que tengamos en cuenta los favores y los beneficios de nuestro cónyuge, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos de fe. Que lo consideremos, que no olvidemos estos beneficios, estos favores. Y que todo lo que hagamos sea para
edificarnos unos a otros. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a ser como este samaritano? Recordando los beneficios de Dios, porque Dios nos ha dado esperanza, pues Dios nos ha dado una vida nueva, porque Dios es el que nos sustenta. Sin Dios no existiría el universo, sin Dios no existiría las plantas, sin Dios no existirían los animales, sin Dios no existiríamos nosotros, no existiría nuestra familia, no podríamos experimentar la vida misma. Agradezcamos la vida, que merezca la pena vivir, hermanos. Tenemos a Cristo de nuestro lado cuando obedecemos su palabra. Tenemos a Dios que nos respalda en nuestras decisiones cuando le pedimos dirección. No seamos olvidadizos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a agradecer a Dios por la palabra preciosa que hemos escuchado. Y le voy a pedir a Selene que cierre con una oración. Gracias, Padre, por esta noche que nos diste tu palabra. Gracias por la oportunidad de darnos a todos de venir y reunirnos en tu nombre. Te pido que tu palabra se quede en cada uno de nosotros y que la apliquemos día a día en nuestra vida. Gracias por tenernos todos reunidos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ahora vamos a orar, hermanos.